Egresado del doctorado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para ello, se instan los participantes en mantener el audio apagado para no interrumpir a la ponencia. Asimismo, las preguntas se realizarán al término de la capacitación. Sin más preámbulo, doy pase a nuestro magíster Alejo Pardo para que realice su disertación. Muy buenas tardes con todos, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes con todos y todas. Vamos a dar inicio entonces a este webinar que en realidad su finalidad es compartir con ustedes algunas experiencias y digamos algunos tips para efecto de que la sustentación de la tesis pueda llevarse a cabo de la mejor manera posible. En ese sentido vamos a dar inicio con las destrezas para la sustentación exitosa de la tesis. Aclarando, en este aspecto es importante tener en cuenta que la sustentación de la tesis va a tener tres etapas importantes. La primera etapa es justamente la etapa previa, ¿no es cierto? Antes de la sustentación, es decir, cuando ustedes todavía recién se están preparando para el día de la sustentación. Y la siguiente etapa vamos a tener justamente el acto de la sustentación, que es el durante la sustentación de la tesis. Y la otra vamos a tener, una vez que ya se terminó el acto de sustentación, vamos a tener la última fase, que es después de la sustentación, que principalmente es la etapa de las preguntas donde los jurados las hacen. Muy bien, entonces vamos a abordar estas tres etapas de manera que pueda ser útil para ustedes a efectos de que puedan presentar, a efectos de que puedan sustentar su tesis de manera apropiada. Bien, antes de la sustentación, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Aquí hemos puesto como un punto cero, es decir, esto es total y absolutamente indispensable. Aquella persona que no conoce muy bien su tema de tesis, en realidad no debería atreverse a sustentarlos porque eso es un requisito total y absolutamente indispensable. ¿Eso qué significa? Que hay que conocer nuestro problema, hay que conocer cuáles son los alcances del problema, hay que conocer nuestras categorías o nuestras variables, hay que conocer a detalle cómo es que surge este problema y qué se han hecho sobre este problema. Es decir, este aspecto es total y absolutamente esencial porque si no conocemos muy bien nuestro tema de tesis, la sustentación va a ser un caos. Es decir, no va a ser una sustentación exitosa. Entonces, es importante y es una regla cero que conozcamos muy bien nuestro tema de tesis. Y en este sentido, ¿qué cosa debemos conocer? Entre otros, por supuesto, debemos conocer quiénes son los principales investigadores de esa materia, del tema que ustedes estén investigando. Deben conocer qué se hizo hasta la fecha sobre esa investigación, porque no vaya a ser que el problema ya esté solucionado y ustedes investigando un tema que ya tiene solución. Entonces, por eso es importante conocer muy bien su tema de tesis. Y solamente conociendo muy bien su tema de tesis, pueden pasar a una sustentación exitosa de la tesis. Si no conocemos muy bien nuestro tema de tesis, no se va a lograrse con el objetivo, al menos de la manera más debida. Ahora bien, otra de las reglas antes de la sustentación es que es importante tener en cuenta nuestras diapositivas, ¿no es cierto? O en todo caso, el programa que utilicen. ¿Por qué? Porque en las diapositivas que consignemos no debe haber mucho texto, es decir, el texto debe ser poco. ¿Por qué es importante esto? En la medida que tengamos mucho texto, nos va a incitar a leer el texto. Y una sustentación no es leer el texto, sino más bien es transmitir los nuevos conocimientos que como consecuencia de la investigación se han logrado. Entonces, en las diapositivas es importante que pongan poco texto. Eso sí, utilicen más organizadores visuales, más esquemas, para que de esa manera se apoyen, porque las diapositivas son solamente un medio de apoyo, no es para leerlos. Bien, entonces eso también hay que tener totalmente claro. Ahora bien, como segunda regla, es importante que repasen la presentación y que esta presentación no tenga ningún error de cualquier naturaleza. Por ejemplo,
en la redacción, ¿no? En la ortografía o en el orden. Entonces, esto es importante y para eso también es importante que ustedes puedan compartir con alguno de sus compañeros, sea de trabajo, sea de estudio, para que les dé una revisada las diapositivas finales que ya lo tienen. Porque muchas veces presentamos, pero muchos aspectos que por obvio podemos descuidar alguna redacción. Imagínense ustedes, al final, cuando termine la sustentación, está una gracias con S, ¿no? Eso mató toda la presentación en realidad. O en todo caso, en el contenido de la presentación, de las diapositivas, haya algún error de redacción, ¿no? Entonces, por eso es importante que revisen con detenimiento cada una de las diapositivas, para que no tenga ningún error. Imagínense ustedes, y algunas sustentaciones se hacen con presencia de muchas personas, ¿no? Y que adviertan este error. Es un momento vergonzoso, es un momento rochoso, entonces hay que evitar eso, ¿no? Para evitar, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que revisarlo, hay que detenernos en este aspecto y corregir cualquier error que podamos cometer. Como tercera regla, imagínense ustedes que tienen total 15, 20 diapositivas. Antes de la sustentación ya tienen que saber qué es lo que van a decir en cada diapositiva. Eso es importante. ¿Por qué? Uno, les va a permitir medir tiempo y dos, obviamente no van a estar haciendo una improvisación al momento de la sustentación. Entonces, es importante ensayar con su presentación y saber ya qué es lo que va a decir en cada diapositiva. Y para esto, ¿qué se sugiere? Ustedes saben que las diapositivas pueden imprimir, ¿no es cierto?, 3 por página y al costado para efecto de rellenarlo. Es una buena estrategia. ¿Por qué? Porque ahí van rellenando qué es lo que van a decir en cada diapositiva para efectos del ensayo. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Ensayar con cada diapositiva qué es lo que va a decir. Al inicio, durante la presentación y al final también. Bien, entonces eso es importante para que tengan la claridad sobre qué es lo que van a decir en cada diapositiva. Y repito, también para tener el control del tiempo. La cuarta regla, es importante ensayar con el tiempo. Hay muchas universidades que ponen tiempos bastante cortos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Entonces, averigüen ustedes cuánto tiempo les está dando para la presentación de la tesis, para el acto de la sustentación. Y en función a eso, pónganse a ensayar. Ensayen el manejo del tiempo. ¿Qué es lo malo que puede pasar en una sustentación? Que el jurado te diga, vaya directo a las conclusiones, vaya directo a los resultados, vaya directo a las recomendaciones. ¿Por qué? Porque uno, es que no están manejando muy bien el tiempo. Y dos, es que no están haciendo que el jurado preste atención. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente le manda al final. Para eso es importante ensayar el manejo del tiempo. Si la sustentación es 15 minutos, entonces ensayen para efectos de no superar ese tiempo y evitar justamente que puedan pasar estos malos momentos donde el jurado les diga vaya directo a los resultados, a las conclusiones o vaya concluyendo, ¿no? Entonces, eso es importante. Manejo del tiempo en el momento de la sustentación. Otro aspecto importante antes de la sustentación es averiguar sobre sus jurados. Generalmente, y en la mayoría de las universidades, los jurados, ¿quiénes suelen ser? Suelen ser los mismos asesores, los mismos revisores, y generalmente el único que no se suele conocer hasta el último día son los presidentes. Por ejemplo, en algunas universidades estatales hay asesor, hay revisores, 2 revisores o 3 revisores, y el presidente nada más lo ponen al último momento. En todo caso, se conoce al presidente,
y al final. Pero eso implica entonces que desde ya tienen más o menos conocimiento quiénes podrían ser sus jurados. Su asesor, los revisores, si hubiera, es probable que formen parte del jurado. Obviamente nunca van a ser presidente, pero ya ustedes más o menos conocen quiénes son. Entonces, una vez sabiendo quiénes son los jurados, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que investigar a los jurados. ¿Qué es lo que han escrito? ¿Cuál es su especialidad? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué publicaciones han hecho? ¿No? ¿Qué han escrito en relación a nuestro tema, por ejemplo? Y sabiendo ello, vamos a tener totalmente escaneado, o al menos en la mayor parte escaneado, qué preguntas nos podrían hacer los jurados. ¿Por qué? Porque los jurados te hacen las preguntas en función a qué, en función a su experiencia, en función a lo que han escrito, ¿no? Inclusive, algunos buscan que su publicación respecto a tu tema esté en tu tesis. No hace mucho, hace nada más un mes, en una sustentación de maestría en la San Marcos, ha pasado algo similar. Uno de los jurados había publicado un libro en relación al tema de tesis que se estaba sustentando. ¿Y qué dijo al momento de la presentación, de la sustentación? Dijo, yo he escrito, tengo un libro sobre tu tema y no veo en las referencias bibliográficas. ¿Has revisado? Entonces, imagínense ustedes no haber revisado esa fuente, ¿no? Si bien es cierto que aprobaron la tesis, pero al final le hicieron la sugerencia de que como era una publicación reciente, además es una publicación que está directamente relacionada al tema, se sirva a reconsiderar y considere como parte de las referencias consultadas en la tesis. ¿Ya? Entonces, eso no nos debería pasar justamente porque ya ustedes saben que a los jurados hay que investigarlos previamente, su especialidad, sus publicaciones, su trayectoria, su experiencia, dónde trabajan también, porque en función a ello, las preguntas que puedan hacer van a estar ligadas. Muy bien, entonces, eso es en relación a los jurados. Ahora bien, otra clave también importante es asistir a otras sustentaciones. ¿Y qué mejor si ustedes tienen conocimiento que los jurados que en ustedes van a participar también ya está en otras sustentaciones? Eso es bastante útil. ¿Por qué? Porque ya van a conocer a los jurados qué preguntas hacen, ¿no? Cómo es el manejo del escenario. Ya van a conocer a los jurados cómo se comportan con los o con quienes sustentan, ¿no? Cuáles son las reacciones respecto a las respuestas que el tesista puede otorgar. Entonces, ya hay un conocimiento previo hacia los jurados. Y si no fueran los mismos jurados, también es importante asistir a otras sustentaciones. ¿Por qué? Porque te va a dar luces respecto a las preguntas, respecto a cómo inicia, cómo termina, y respecto también qué preguntas suelen hacer o cuál es la relación entre los jurados y el tesista. Bien, entonces, eso también es importante. Y no solamente bueno, de preferencia sería en la misma universidad, pero no está mal, también pueden asistir a otras universidades, justamente para tener ese backup, esa información sobre cómo es que se maneja en una sustentación. Otro aspecto importante también es antes de la sustentación, ustedes tienen que estar al día con todo lo que ha ocurrido en relación a su tema. Si ustedes están investigando violencia familiar, entonces es importante que sepan, por ejemplo, cuáles son los proyectos de ley en curso, ¿no? ¿Qué últimos hechos mediáticos han ocurrido en relación a la violencia familiar? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué normativas internacionales tiene suscrito el Perú? Por ejemplo, ¿cuál es el marco normativo? Obviamente eso ya es de cajón, ¿no? Entonces, pero es importante saber qué cosa ha ocurrido, qué problemas, qué noticias, qué eventos ha ocurrido últimamente en relación al tema que están investigando. Porque ahora los jurados no solamente ponen su experiencia, sino los jurados ahora ¿qué es lo que hacen? Utilizan su teléfono celular, utilizando el teléfono celular, están al mismo tiempo que ustedes van sustentando, están revisando noticias, están revisando información,
que podría servirles para efectos de que les pueda hacer preguntas. Por eso es importante que ustedes previamente estén al día con las noticias, los eventos que hayan ocurrido en relación al tema que están sustentando. Bien, esas son las primeras 7 sugerencias antes de la sustentación que considero que es importante tener en cuenta para no tener inconvenientes durante su desarrollo. Ahora bien, respecto a las diapositivas, cómo es que estos se deben organizar y cómo se deben presentar, una de las principales reglas es que ustedes deben ceñirse a lo que la universidad disponga. Muchas de las universidades proporcionan ya más o menos una plantilla de diapositivas, pero en cualquier caso, el orden más o menos es lo que ven en la pantalla, ¿no? Siempre en la primera diapositiva, en la primera lámina, va a estar los datos de la tesis que se está sustentando, ¿no? El título de la investigación, lógicamente nombre del tesista, nombre de la universidad, logo de la universidad, el año, nombre del asesor, ¿no? Eso es lo usual, pero en todo caso, ciñanse con lo que la universidad disponga, si tiene algún formato, algún lineamiento respecto a las diapositivas. Otro aspecto importante a tener en cuenta en las diapositivas es el planteamiento del problema. Miren ustedes, cuando se presenta una tesis, ¿qué es lo que en el fondo se está presentando? Se está presentando un problema. Hay tesis porque hay problema. Cuando no hay problema, simplemente no hay tesis, ¿no? Será monografía, cualquier otra cosa, pero menos una tesis. Entonces, es importante que en las diapositivas esté plasmado y quede claro al jurado desde el inicio cuál es el problema que están investigando. Porque diríamos que la presentación del problema es aquello que le da la primera impresión a los jurados. Si los jurados entendieron cuál es su problema, los demás ya es cuestión de formalidad. Si los jurados no logran entender cuál es su problema, ahí sí estamos con problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a tener la claridad respecto a los demás capítulos. Pero si el jurado tiene la claridad del problema, entonces los demás aspectos va a entender con meridiana facilidad. Bien, entonces es importante en el planteamiento del problema que haya una capacidad de síntesis, ¿no? Hacer que el jurado entienda su realidad problemática, su planteamiento del problema en pocas palabras. Bien, entonces eso es un trabajo más de síntesis que cualquier otra cosa que ustedes deben ensayar para que el jurado les entienda cuál es realmente el fondo de su problema. Luego está el marco teórico, también conocida como teorías relacionadas al tema, ¿no? O estado de la cuestión. Y en esta parte, principalmente, ¿qué es lo que se sugiere? Si bien es cierto que en el marco teórico utilizan autores, utilizan fuentes, tienen las dos opciones, ¿no? Uno es de manera esquemática presentarlos o en todo caso presentarlo de manera resumida, ¿no? Tal autor, así de manera concreta. O en todo caso pueden presentar por categorías, subcategorías, en una cuantitativa será por variables y sus dimensiones, para que tampoco en el marco teórico no se detiene demasiado, ¿no? Porque se supone que es una información conocida, lo único que estamos haciendo en el marco teórico es recoger información ya existente, ¿no? Pero una información existente que respalda el problema que nosotros estamos investigando. ¿Muy bien? La otra es, bueno, marco teórico, si ustedes consideran, por ejemplo, por categoría, ¿no? Categoría 1 con sus respectivas subcategorías. Categoría 2 con sus respectivas subcategorías. Entonces puede que no sea solamente una lámina, ¿no? Puede tomar también 2 láminas, no hay problema. El siguiente punto es la metodología, ¿no es cierto? La metodología que están utilizando, los tipos, niveles, población, muestreo, muestra, enfoque de investigación, diseño de investigación, técnicas, instrumentos, dependiendo del enfoque de investigación que estén haciendo. Entonces eso hay que tener bastante en cuenta, porque no es que podamos decir, es una investigación correlacional, pero es cualitativa, ¿no? No hay lógica. Entonces eso también es importante revisar previamente para efecto de
no cometer cualquier error en el aspecto metodológico. ¿Ya? La metodología también puede tomar unas 2 diapositivas, no hay problema. Bien, en la metodología tampoco no se pone tal autor dice tal cosa, ¿no? Simplemente, por ejemplo, si mi investigación es cualitativa, entonces diré tipo o enfoque cualitativo, tipo básica, diseño, teoría fundamentada. Simplemente se nombra esos aspectos metodológicos, ¿no? No se desarrolla. Si desarrollaran, va a haber mucho texto, va a llevar a la confusión, inclusive pueden cometer algún error. Si el jurado es experto en metodología, pues ya tiene una pregunta para efecto de hacerles al final, ¿no? Porque generalmente los jurados, ¿qué es lo que hacen durante la sustentación? Toman nota cuáles son las deficiencias, cuáles son las debilidades del tesista. Entonces, si demuestras debilidad en alguna parte de la sustentación, va tomando nota como para hacerte la pregunta al final. Muy bien. En la sexta lámina, o la que corresponda, presentamos los resultados, ¿no? Los resultados. Y los resultados también hay que presentarlo dependiendo del enfoque, ¿no? Si es un análisis de entrevistas, de fuentes documentales, de preferencia, ¿cómo se tendría que presentar? ¿No? Se tendría que presentar de preferencia por objetivos. Recuerden ustedes que la investigación lo que busca es lograr los objetivos de investigación y contrastar las hipótesis o los supuestos de investigación. Entonces, los resultados tienen que reflejar ello. Si mi objetivo es demostrar tal cosa, entonces ese resultado debe traducirse en ello. Es decir, debe responder a ese objetivo. Bien, entonces, si tenemos un objetivo general y 2 objetivos específicos, tendremos al menos 3 diapositivas, ¿no es cierto? Una por la general y otra por una específica y la subsiguiente será por la segunda específica para que también quede claridad respecto a la presentación de los resultados. Entonces, los resultados principalmente van a plasmarse en responder a los objetivos de investigación que inicialmente se han formulado. Bien, entonces, si es una cuantitativa, hay que presentar la contrastación de hipótesis, ¿no? Como parte de los resultados. Gráfico tal, gráfico tal, tabla tal, cada uno con su respectiva interpretación y de preferencia también de manera resumida, ¿no? Para efectos de no les incite leer las diapositivas. Ahora, por ejemplo, aquí podríamos agregar la discusión, ¿no? La discusión. En una investigación cuantitativa, la discusión es una de las partes importantes de la investigación, a diferencia de la cualitativa, ¿no? En la cualitativa, la parte importante, ¿cuál es? La presentación de los resultados más que la discusión, porque la discusión puede estar un poco subjetiva, porque en una investigación cualitativa es el investigador el protagonista, ¿no? Mientras que en la investigación cuantitativa los datos son los protagonistas, por tanto la interpretación que se haga en los resultados, luego el debate que se hace en la discusión es respecto a los datos estadísticos, ¿no? Entonces, en una investigación cualitativa, la discusión principalmente va a ser la contrastación de los resultados con las investigaciones previas, que son los antecedentes nacionales y extranjeras que ustedes han recabado. Muy bien, pero la presentación pueden agregar en una diapositiva aparte la discusión para también graficarlo mejor. Luego están las conclusiones, ¿no? Recuerden ustedes que las conclusiones reflejan, ¿qué cosa? Reflejan los objetivos, es decir, si yo tengo 3 objetivos específicos y una general, ¿cuántas conclusiones debería tener por lógica? Debería tener 4 conclusiones, es decir, una conclusión por objetivo general y las siguientes 3 conclusiones por cada uno de mis objetivos específicos. Entonces tiene que haber también coherencia, ¿no? Ahora, respecto a las recomendaciones. Las recomendaciones son principalmente aquellas que el investigador propone para efecto de solucionar el problema. Aquí es importante también tener en cuenta una coherencia, ¿no? Si yo tengo un problema
no voy a recomendar otra cosa que no sirva para solucionar ese problema. Tiene que ser una recomendación que implique quién tiene que hacer esa acción, cómo tiene que hacer esa acción para efectos de solucionar ese problema. Bien, entonces, ahora, si tengo 4 conclusiones, ¿cuántas recomendaciones debería tener? Si queremos manejar la lógica, serían 4, pero aquí ya es subjetivo, ¿no? Un problema puede tener más de una solución. Y si un problema tiene más de una solución, a mí como investigador no me podrían limitar que solamente dé 4 recomendaciones. Eso sería un poco forzar la investigación, ¿no? En una investigación no hay reglas absolutas, ¿no? Todo tiene que ceñirse en función a la lógica y la coherencia. En la medida que se ciña la lógica y la coherencia, no hay problema. En algunos casos y algunas universidades exigen además una propuesta, ¿no? Una propuesta de solución al problema. En este caso, pues será una diapositiva adicional que generalmente las propuestas suelen ser en maestrías, en doctorado, por ejemplo, un proyecto de ley, ¿no? Un protocolo o algo que sirva para solucionar el problema. Entonces, esa propuesta de solución también se agrega si es que pide la universidad, ¿no? Si es que sus lineamientos los piden, si no los pide simplemente hasta las conclusiones. Muy bien, dicho esto, ya cierran la presentación y más o menos esa sería la estructura que hay que seguir. Por ejemplo, ¿es posible que yo pueda presentar primero la metodología antes de presentar el problema? No es lógico, ¿no es cierto? Porque para aplicar método, previamente tiene que haber un problema. Y para que haya un problema, previamente, obviamente, hay todo un estado de arte previo. Si bien es cierto, el marco teórico suele ser posterior al problema, pero siempre para la formulación del problema hacemos un estudio previo, un estado de arte previo o el estado de la cuestión previa. Bien, más o menos esto es el esquema que se sugiere para efectos de que puedan manejar las diapositivas y lógicamente no es una regla absoluta, es una sugerencia. Ustedes tienen que ceñirse a lo que la universidad disponga si es que la universidad les proporciona algún formato de diapositivas. Ahora bien, un poco ya nos vamos acercando al momento de la sustentación. Ahora, primero hay que tener en cuenta cuál es la modalidad de la sustentación. Ahora ya pocas sustentaciones son virtuales, la mayoría son presenciales. Pero en todo caso, si fuera una sustentación virtual, igual hay que verificar el escenario, la ubicación. Por ejemplo, en algún examen, un estudiante, bueno, yo les pido a todos que prendan su cámara y simplemente me ponen pues de acá para arriba, ¿no? Y no la veo nada ni la cara. Eso no puede ocurrir en una sustentación, ¿no? Tiene que haber una proyección adecuada hacia los jurados si fuera una sustentación virtual. Y también verificar la conexión a internet, verificar que esta opción de compartir pantalla funciona, es decir, hay que hacer pruebas previamente. Si es una sustentación presencial, ¿qué se sugiere? Si hay posibilidad, es importante que con días anteriores ustedes ya más o menos conozcan el escenario. Y mejor aún, si ustedes saben que hay sustentación en ese mismo escenario, en esa misma sala de sustentaciones, es importante que estén presentes en ella para efectos de saber más o menos cuál es el escenario, dónde está el atril, si se utilizara atril, dónde está la computadora, cómo se maneja, quién maneja, ¿no? Entonces, toda esa organización, ¿bien? En una sustentación presencial. Pero también es importante, algunos ya, esto es por lógica, pero no está de más recalcar, la vestimenta, ¿no? Por ejemplo, en una universidad católica, que vayas con una vestimenta que no suelen admitir, entonces pues hay que cuidar también la parte de la forma, ¿no? Es importante también la posición. ¿Cómo están ubicados? ¿Cómo van a estar ubicados en el escenario de la sustentación? Porque tienen que estar de una manera ubicada, de modo que les permita, uno, desarrollarse muy bien, dos, tener contacto visual con los jurados, y tres, la posibilidad de que ustedes puedan manipular su presentación. Imagínense ustedes que esta laptop
estuviera en la mesa del jurado, ¿no? Y resulta que no hay nadie más que los jurados y el quien sustenta. ¿Quién va a manejar las diapositivas? ¿Quién los va a mover? Eso es un problema. Entonces, justamente lo que hay que hacer es evitar que ocurran situaciones de esa naturaleza. Obviamente, si advierten previamente que en esta sala de sustentaciones la computadora está ubicada en un lugar distinto a donde está quien sustenta, entonces, ¿qué es lo que? Bueno, hay que ver salidas, ¿no? Recuerdan ustedes que hay unos dispositivos que sirven para pasar diapositivas, pueden utilizar eso, o en todo caso también pueden utilizar un mouse inalámbrico, ¿no? Entonces, con eso solucionan ese inconveniente. Pero solucionarán ese inconveniente siempre y cuando conozcan el escenario de la presentación. Si no conocen el escenario de la presentación, llegan a la hora de la sustentación y se encuentran con ese problema, ya la sustentación ya no va a ser con el mismo resultado, la misma expectativa, la misma organización. Por eso es importante verificar las herramientas de apoyo. Que la computadora esté operativa. Por ejemplo, ahora hay dispositivos que no reconocen USB, ¿no? Entonces, previamente hay que saber si llevo mis diapositivas en USB y resulta que no tiene entrada USB esa computadora, ¿no? Es un problema. Entonces, por eso es importante saber previamente que todos los aspectos, las herramientas de apoyo estén también en regla. O en todo caso, se enviaron sus diapositivas al correo, van a la universidad, a la sala de sustentación, descargar sus diapositivas y resulta que no hay internet, ¿no? Y no podría ocurrir eso, ¿no? Entonces, siempre hay que prever cualquier situación negativa que pueda jugarles en contra. Y, lógicamente, buscar la comodidad, porque en la medida que se sientan cómodos, van a presentar con mayor libertad, ¿no? Otro aspecto importante también es la puntualidad. El día de la sustentación, que importa, pidan permiso de trabajo, no vayan a trabajar, lo que fuere, porque es importante la puntualidad. No solamente es estar al momento, sino estar previamente para efectos de verificar que todo esté en orden para la sustentación. ¿Ya? Entonces es importante la puntualidad. No es lo mismo que alguien viene de lejos, quiere llegar puntual, viene corriendo, llega sudando a la sustentación y pues obviamente proyecta una mala imagen también, ¿no? Bien, y en concreto es importante hacer pruebas previas, ¿no? Si es una sustentación virtual, hay que hacer previamente las pruebas correspondientes de que todo funciona. Si no funciona, pues hay que solucionarlo antes de. Si es una sustentación presencial, también hay que hacer las pruebas previas para efecto de verificar que todo esté en regla, que todo esté operativo. Imagínense ustedes que hay una computadora y resulta que tiene un mouse inalámbrico y la pila del mouse se había acabado. Entonces, ese es un inconveniente. Pero si hacemos pruebas previamente, vamos a evitar cualquier inconveniente que se pueda presentar durante la sustentación. Bien, algunas sugerencias, ya ahora sí pasamos al acto de la sustentación, ¿no? Ya tienen la presentación proyectada en el escenario de la sustentación, ¿no es cierto? Ya tienen los jurados al frente. Ahora vayamos algunas sugerencias que deben tener en cuenta durante la sustentación. La sustentación o propiamente el acto de sustentación también va a tener tres fases, ¿no? El inicio, que es la presentación, saludarán a los jurados, ¿no? Se presentarán e iniciarán con la sustentación. En el desarrollo transmitirán los nuevos conocimientos que han encontrado durante su investigación y con los resultados de la investigación. Y al cierre, ustedes dirán, me pongo a su disposición para efectos de que pueda hacerme las preguntas que consideren pertinentes, ¿no? Entonces, eso será la parte final. Bien, entonces, para esto es importante tener en cuenta algunos aspectos. Para el acto de la sustentación, ustedes son los expertos en su tema, ¿ya? Eso tienen que creérselo. Y no solamente creérselo, obviamente hay que serlo, ¿no? Porque
Ustedes son expertos, especialistas en el tema que están investigando. Por tanto, los jurados ahora serán aquellos que recién se están enterando de los resultados de los nuevos conocimientos. Y por tanto, como expertos, como especialistas, ustedes tienen que lucirse en ese acto de sustentación y hacer que los jurados aprendan algo nuevo que antes no hayan visto. Eso es uno de los aspectos importantes en la sustentación. Ser expertos, creerse expertos y transmitir conocimientos como expertos en este acto de la sustentación. No solamente, reitero, no solamente es creerse, sino hay que serlo. Hay que prepararse previamente, revisar todo lo que sea necesario respecto al tema, al problema que están investigando. Bien, entonces, eso es una regla importante, que conozcan, justamente para esto, conozcan su tema de investigación. Segundo, los jurados siempre y generalmente van a buscar hacerles preguntas para que caigan, ¿no? Preguntas para que se contradigan. O en todo caso, si es un tema novísimo, el jurado, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar informarse, ¿no? En este supuesto, ¿cómo es? ¿No? Entonces, ¿esto qué significa? En ese caso, ustedes, ¿qué es lo que tienen que aplicar? Una de las reglas importantes en la sustentación: no quedarse callado o callada a ninguna pregunta. El hecho de que durante la sustentación se quedaran en silencio, ¿qué implica? ¿Qué presume el jurado? Que no conocen el tema, ¿no? Entonces, es importante no quedar callado o callada a ninguna pregunta. Y ahora dirán ustedes, ¿y qué pasa si yo no tengo respuesta para esa pregunta? Bueno, justamente para eso es que nos preparamos, ¿no? Por eso es que son expertos ustedes en el tema. Si no tienen una respuesta exacta, al menos tendrán una respuesta afín, pero no quedarse callado o callada a ninguna de las preguntas del jurado. Ahora, si necesitas ganar tiempo para efecto de que puedas obtener alguna respuesta, porque a veces la mente no es tan rápida como para responder, entonces pueden utilizar, por ejemplo, ¿no? Podría repetirme, pero ojo, esto funcionaba muy bien en el ámbito virtual, ¿no? Podría decir, por un intercorte de internet, ¿no? Por cualquier interferencia, no logré escuchar muy bien. Pero imagínense en una presentación presencial, donde toda la audiencia escuchó muy bien la pregunta y termine diciendo, ¿me podría repetir? Bueno, ahí no funciona, ¿no? Más bien quedarías mal, ¿ya? Pero entonces hay que saber en qué momento utilizar el pedido de aclaración a los jurados, ¿ya? Hay que saber en qué momento utilizar, porque si no, esto puede resultar contradictorio, ¿no? Por eso es que no se debe abusar de este método y se debe utilizar solamente de manera excepcional. Ahora bien, muchas veces los jurados pueden darle en contra, es decir, el jurado puede que no esté de acuerdo con la propuesta que están haciendo, o en todo caso con los resultados, con las teorías que hayan tomado. Entonces, si hay una contradicción con el jurado, ustedes no están de acuerdo con lo que dice el jurado, en todo caso lo que dice el jurado es incorrecto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si tienen una respuesta concreta, hay que sustentar, ¿no es cierto? Hay que responder con argumentos sólidos y con total seguridad, para que de esa manera quedar zanjado el tema, ¿ya? Entonces, eso es importante. Pero eso sí, no se trata de entrar en discusión con el jurado. Eso no se recomienda en lo absoluto. Es el peor error que pueden cometer en una sustentación: ponerse a discutir con el jurado. Eso no funciona. Los jurados también son humanos, como yo, como ustedes. Por tanto, tiene su ego, tiene su subjetividad, y en ellos está la decisión si aprueban o no aprueban. Y entrar en una discusión con el jurado es lo peor que puede pasar en una sustentación.
Muy bien, entonces, si hay alguna contradicción por parte del jurado y ustedes tienen respuesta, entonces hay que responderlo con argumentos sólidos, pero con seguridad. Bien, esto de alguna manera hemos adelantado, ¿no? Si a ustedes le contradice el jurado, eso no es así, esto debiste hacer de esta manera, y si no tienen respuesta sólida, simplemente no nos pongamos a discutir con el jurado. Justamente para evitar momentos rochosos, un momento donde inclusive los demás jurados perciban que nosotros somos prepotentes, ¿no? Y eso no se puede hacer notar en una sustentación. Una sustentación de la tesis es un acto académico, por tanto, debe manejarse como tal, ¿no? Y si hay alguna discusión, o mejor dicho, si hay alguna contradicción con el jurado, o el jurado tiene razón, simplemente hay que agradecerle por esa observación y que vamos a tomar en cuenta la sugerencia que nos están dando. Bien, y con eso más bien el jurado se va a sentir de alguna manera correspondido, ¿no? Es decir, tuve razón en ese aspecto y me dijo que va a corregir, que va a tomar la sugerencia y no juega punto en contra. Pero ponerse a discutir, eso es lo peor. Bien, otro aspecto también importante durante la sustentación y principalmente en la fase de preguntas, ¿cuál es? Es qué es lo que conoces y qué es lo que no conoces. Por ejemplo, una tesis siempre va a tener una parte temática y la otra parte metodológica. Y muchas veces no estamos obligados, ¿no? Por la especialidad que cada uno pueda tener o que esté estudiando, no hay una obligatoriedad respecto a qué cosas debe conocer y qué cosas no debe conocer concretamente respecto a la metodología. Entonces, si la metodología no es lo suyo, es decir, si no dominan la metodología, al momento de responder al jurado, no involucren temas metodológicos en sus respuestas, sino más bien la respuesta que sea con aspecto temático, de lo que ustedes mejor conocen. Porque si le dan una respuesta metodológica, el jurado, ¿qué va a hacer? La siguiente pregunta probablemente va a ser de metodología. Más aún si el jurado conoce metodología. ¿Ya? Eso es importante también porque vas a saber conducir al jurado a tu tema. Porque si el jurado te conduce a lo que mejor conoce, entonces de todas maneras hay un punto en contra. Pero mientras sepas conducir hacia mejor a lo que mejor conoces, entonces ahí estás con ventaja, ¿no? Ahora, cuando los jurados hacen preguntas, los jurados no esperan como una respuesta un sí o un no, ¿no? Eso no esperan los jurados. Entonces, ¿cuál es o cómo es la respuesta que debemos dar a los jurados? La respuesta debe ser argumentada. La respuesta debe ser con fundamentos, con fuentes de ser posible. Y una pregunta no se responde con un sí, con un no. Obviamente puede responder sí, por esto, por esto, no, por esto, por esto, por esto. Pero no solamente decir sí o no. ¿Por qué? Porque si la respuesta es solamente un sí o un no, el jurado percibe desconocimiento. El jurado percibe que ustedes no saben del tema. Y no podemos darnos el lujo de hacer notar eso durante la sustentación. La respuesta debe ser argumentada. Otra regla importante es que deben procurar lograr que el jurado preste atención, porque muchas veces ustedes se van a dar en una sustentación, los jurados tienen ahí la tesis impresa, van revisando, ¿no? Y puede que estén revisando sin prestar atención, pero es distinto que al jurado le digas, en tal página, ¿no? O en este aspecto, o en todo caso señales la diapositiva y te digas, en este punto, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo o estás logrando que el jurado preste atención. En la medida que el jurado preste atención a ti como
como ponente, a ti como la persona que está sustentando, va a tener poco tiempo para, obviamente anteriormente ya tuvo, pero en el acto va a tener poco tiempo para revisar y encontrar cualquier otra incoherencia o cualquier incoherencia que pueda hacer, que pueda haber en la tesis, en la versión completa de la tesis. Entonces, en la medida que logres que el jurado preste atención a ti al momento de la sustentación, uno ganas ventaja porque el jurado te va a escuchar, va a entender. Por tanto, la pregunta que te haga puede que sea mucho más coherente, a diferencia de que simplemente te pierdes, no logras que el jurado preste atención y el jurado va revisando hoja por hoja y va encontrando, ya, acá encontré un autor tal, a ver que me hable sobre este autor. Aquí encontré un antecedente tal, a ver que me hable sobre este antecedente. Entonces, te va a preguntar sobre eso y si no tiene referencia, hay una desventaja. Bien, entonces, ¿y cómo es que se logra la atención con el jurado? Obviamente, la voz que hay que utilizar son altas y bajas. Dos, el contacto visual, ¿no? El contacto visual es importante también para captar la atención del jurado y obviamente también resaltar algunos aspectos durante la sustentación. Para de esa manera, rato en rato, vamos rescatando la atención del jurado. Bien, ya habíamos de alguna manera visto que no se debe discutir con el jurado, ¿no? Pero el hecho que no debemos entrar en discusión con el jurado, ojo, no implica que hay que ser sumiso o sumisa ante ellos, sino siempre hay que actuar como en un acto académico, de manera cortés, de manera protocolar, de manera serena. ¿Ya? Eso es importante, pero no entrar a discutir. Bien, otra clave importante en la sustentación es la seguridad. Es la seguridad. La seguridad durante la presentación, la seguridad a las respuestas de las preguntas del jurado, actuar con seguridad en todo momento. Y justamente esto, ¿qué va a permitir? Va a permitir que el jurado perciba que conoces muy bien el tema. Entonces, es importante, es una regla importante la seguridad, actuar con seguridad en todo momento. ¿Ya? Eso es lo esencial en una sustentación desde el inicio hasta el cierre de las preguntas. ¿Ya? Entonces, eso no descuiden. Ahora, ¿cómo podrían lograr actuar con seguridad? Obviamente ensayando, practicando, ya sabiendo qué es lo que van a decir en cada diapositiva y conociendo muy bien su tema. Es la mejor herramienta que te da la seguridad. Porque si no, imagínense, sobre una pregunta que no conocen, ya titubearon y con eso ya hay una percepción de que no conocen el tema. Muy bien, son algunas sugerencias para efectos del acto de la sustentación. Ahora bien, respecto a las preguntas, estos en realidad pueden variar mucho, ¿ya? Solamente daremos algunos alcances respecto a las preguntas frecuentes, preguntas generales, porque en cada uno de sus temas la pregunta puede variar. Ahora les voy a dar la técnica, cómo es que ustedes más o menos puedan descubrir qué preguntas les podrían hacer. Bien, algunas preguntas frecuentes que son preguntas usuales en una sustentación. Por ejemplo, ¿por qué nace la idea de investigación? ¿No? Sobre ese tema. ¿Por qué has elegido ese tema para investigar? ¿Por qué? Es la justificación, ¿no es cierto? De alguna manera está ligada con la justificación. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tener la claridad. ¿Por qué ustedes están investigando ese tema? Algunos dirán, porque yo trabajo en un tema similar. Otros dirán, yo pienso hacer mi maestría, mi doctorado en ese tema. Es el tema que mayor atención me ha llamado. Veo que ese problema es el recurrente en mi localidad. Bueno, tienen muchas justificaciones, pero tiene que haber un sustento de por qué es que han elegido su tema de investigación. ¿Hay algún razonamiento de por medio? ¿Hay alguna justificación de por medio? Una pregunta ligada a lo anterior también es, ¿cómo justifica el problema de investigación? Entonces, ¿qué implica justificar? Dar las razones, los motivos del por qué. ¿Por qué se va a investigar? ¿Cómo se va a investigar? ¿Para qué se va a investigar? ¿Qué se va a investigar?
y quiénes serían los posibles beneficiarios con los resultados de la investigación. Otra pregunta clave también, que suele ser, ¿cuál es el problema de investigación? Y esto les puede preguntar cuando en la segunda diapositiva no se dejaron entender al momento de sustentar. ¿Ya? Entonces, ahí puede que esta pregunta sea de cajón. Si el jurado no ha entendido en su presentación cuál es el problema, le va a preguntar cuál es el problema, porque si no hay problema, simplemente no hay tesis, ¿no? ¿En qué consiste ese problema? Otro aspecto es también qué busca, ¿no? ¿Qué buscas lograr, ¿no? ¿Qué busca? Bueno, hay una R de más ahí. ¿Qué busca lograr con la investigación? ¿Cuál es el resultado que queremos encontrar con la investigación? ¿Ya? ¿Qué buscas lograr con la investigación? Y esto está ligado justamente con el objetivo de estudio, ¿no? Está ligado con el objetivo de estudio. Otra pregunta que en realidad en casi todas suelen hacer, ¿cuál es el aporte que brinda tu investigación? O sea, ¿cuál es el aporte? Porque una investigación no se hace porque se hace, ¿no? Tiene que tener alguna utilidad. Entonces, una de las preguntas frecuentes es, ¿cuál es su aporte? ¿Qué estás aportando con tu investigación? ¿Qué de nuevo? Porque si no hay aporte, simplemente es uno más, ¿no? Otra pregunta que también suele ser usual es respecto a la solución al problema. Si bien es cierto que han encontrado un problema, han investigado un problema, es decir, han hecho una tesis sobre ese problema, y ahora, ¿cuál es la solución? ¿Qué solución están planteando para ese problema? ¿No? Entonces, eso está ligado bastante con la recomendación. Otra que también suele ser es respecto a la metodología, ¿no? Se han elegido una investigación cualitativa, ¿no? ¿Por qué cualitativa y por qué no cuantitativa? ¿Por qué básica? ¿Por qué teórica? ¿Por qué teoría fundamentada? ¿Por qué entrevista? ¿Por qué encuesta? ¿No? Entonces, por ahí también suelen hacer las preguntas que usualmente los jurados toman en cuenta. Lo que tiene que ver con los resultados es cuáles son los principales hallazgos de tu investigación, es decir, qué has encontrado, ¿no? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es lo nuevo? ¿Qué hallazgo tienes como resultado? También suelen preguntar respecto a la postura que ustedes puedan tener respecto a una teoría, respecto a una propuesta, ¿no? Por ejemplo, si la tesis busca que un grupo de personas que sean excarceladas por X motivos, entonces, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿No? Entonces, ahí también tienen que tener claridad. Recuerden ustedes, una tesis, ¿qué implica? Implica una o más, generalmente más de dos posiciones. Una posición a favor, una posición en contra. Entonces, ustedes al momento de tomar la postura, cuál es la tesis que van a defender, ahí están ya asumiendo, ¿no es cierto? Están asumiendo una postura en concreto. Entonces, por eso, si los jurados no concuerdan, le va a preguntar, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿No? Con una situación, con una teoría, con algún aspecto de su investigación. Bien, ahora, obviamente, estas son preguntas que puede que le hagan, puede que no le hagan, pero suelen ser lo más usuales, pero una estrategia para que ustedes puedan más o menos rebuscar y puedan hacer, ¿no? Recopilar las posibles preguntas que les puedan hacer. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Es que tienen que tener muy claro y tienen que tener un amplio dominio de qué? De los términos que están utilizando en la tesis. No debería haber ni un solo término que no conozcan en la tesis. Más aún si son sus categorías, sus subcategorías o sus variables. De sus categorías, ¿qué deben saber? Obviamente la definición, su origen etimológico, cómo es que surge esa categoría, ¿no? ¿Quién es la persona, el autor, el teórico que ha desarrollado, ¿no? Y cómo es que se ha desarrollado esta categoría. Es importante tener, si bien es cierto que no está en la tesis, pero deben tener la claridad respecto a los términos que están utilizando en la tesis.
lógicamente también las palabras claves, ¿no? Hay que tener, porque las preguntas de la parte temática pueden hacerles sobre sus palabras claves, sobre sus categorías, sobre sus subcategorías, y dónde vamos a descubrir esto con mayor claridad en su matriz de categorización en las investigaciones cualitativas o en su matriz de consistencia en las investigaciones cuantitativas. Si dominan, como se dice, al revés y al derecho, todos los términos que están en su matriz de categorización o su matriz de consistencia, tienen claridad respecto a lo que van a sustentar. ¿Ya? Entonces, y también respecto a las preguntas que le podrían hacer en relación a la parte temática. Obviamente hay que tener totalmente claro sus problemas, sus objetivos, las hipótesis si hubiera, o en todo caso los supuestos. Muy bien, entonces con esto hemos terminado, salvo que hubiera alguna inquietud, alguna pregunta, ustedes pueden formular. ¿Hay alguna inquietud? Jorge, levanta la mano. Jorge Martín. Royle Paredes. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, ¿me logra escuchar? Sí, perfectamente. Perfecto, doctor. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Doctor, en la penúltima diapositiva, donde estaba sustentando las posibles preguntas, hay preguntas, para la redundancia, muy casi repetitivas, digamos, en mi opinión. ¿Podría, por favor, digamos, poner, por ejemplo, un ejemplo de tesis y dar como una posible respuestas a cada una de ellas, por favor? Por supuesto, podemos ensayar, ¿no? Porque, Muchas ojo, gracias. recuerden ustedes, perfecto, gracias por su pregunta. Recuerden ustedes que en una sustentación es probable que le puedan hacer la pregunta, es decir, la misma pregunta de dos maneras. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ustedes incurran en una contradicción. ¿Ya? Eso suele ser alguna de las estrategias de los jurados para que entren en una contradicción. ¿Ya? Entonces, por eso es que, por ejemplo, la primera pregunta con la segunda pregunta, en el fondo, la respuesta tiene cierta similitud. ¿Por qué? Por ejemplo, dice, ¿por qué nace la idea de investigación sobre el tema? Por ejemplo, pongamos nada más como ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial. ¿Cuál sería mi respuesta a esa pregunta? ¿Por qué nace la idea de investigación sobre el tema, sobre inteligencia artificial? Perfecto. ¿La respuesta cuál sería? A mí me interesa y nace la idea para investigar la inteligencia artificial porque uno, es un boom a nivel mundial. Dos, es que, por ejemplo, está reemplazando mucho a las personas. Dos, es que también se están utilizando para mal. Por ejemplo, esta inteligencia artificial que suplanta voces. Ustedes me pueden grabar esta sesión y pueden hacerme decir otra cosa que yo nunca he dicho, pero con mis propias palabras, ¿no? Con mi voz, con mi tono de voz. Entonces, son los riesgos, por ejemplo, que representa la inteligencia artificial. Entonces, ahí estamos respondiendo por qué nace la idea de investigación sobre el tema. Ahora, ¿cómo justifica el problema de investigación? Por ejemplo, un poco aterrizando. El problema de investigación sería los riesgos que representa la inteligencia artificial en los derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo yo justifico ese problema? Entonces, ya. Para la justificación hay que tener en cuenta 5 preguntas, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Y quiénes van a ser los beneficiarios de la investigación? Entonces, voy respondiendo esa pregunta. Entonces, ¿cómo justifico? Uno es que a través de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, esto viene del por qué, a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, se están suplantando voces y, por ejemplo, hay muchas personas que son mediáticas, utilizando su voz suplantada, están difundiendo en medios, en redes sociales. ¿Qué afecta? Derecho a la imagen, por ejemplo,
derecho inclusive al honor y los derechos que puedan estar ligados. Bien, es parte de la justificación. ¿Cómo justifico el problema? Estoy investigando la inteligencia artificial y los derechos fundamentales. ¿Cuál es el problema de investigación? Bueno, aquí tendría que precisar, ¿no? ¿Cuál es ese problema? El problema en concreto es que a través del uso de la inteligencia artificial se está vulnerando derechos A, B y C. Derecho a la imagen, del derecho al honor, el derecho a la protección de los datos personales, y voy detallando cuáles son esos derechos que estarían siendo afectados. Concretamente es el problema. ¿Qué buscas lograr con la investigación? Por ejemplo, puedo buscar que el legislador, bueno, ya es parte de la propuesta porque eso tiene que ver bastante está relacionado con la propuesta, puedo buscar, uno, demostrar que efectivamente la inteligencia artificial está afectando los derechos fundamentales. Ya. Eso sería el primer logro, ¿no? Lo que quiero lograr. Quiero demostrar que efectivamente la inteligencia artificial atenta contra los derechos fundamentales. Muy bien. ¿Cuál es el aporte? Bien, un aporte puede ser teórico. Por ejemplo, si no hubieran teorías en relación a la inteligencia artificial en los derechos fundamentales, que es cuando yo desarrollo un marco teórico al respecto, estoy haciendo un aporte teórico. Otro aporte puede ser, ya no teórico, sino, por ejemplo, un aporte normativo, ¿no? Aporte jurídico. Puedo hacer un proyecto de ley para efecto regular la inteligencia artificial justamente para no afectar estos derechos fundamentales. Es también otro aporte. Entonces, pueden haber aportes jurídicos, pueden haber aportes dogmáticos, teóricos, doctrinarios, pero también inclusive podrían haber aportes prácticos. Por ejemplo, como parte del aporte práctico, ¿no? Las personas que utilizan redes sociales, que utilicen los bots bloqueadores de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Es una sugerencia práctica para efecto de evitar ese problema. ¿Qué se debe hacer para la solución del problema? Que está ligado con la pregunta anterior, ¿no? Con el aporte. ¿Qué se debe hacer? Bueno, para solucionar este problema, si bien es cierto, solamente a nivel normativo no se puede solucionar, uno es que se debe aprobar legislativamente normas que regulen la inteligencia artificial en el Perú. Dos, es que además se debe concientizar a la población respecto al uso de la inteligencia artificial, ¿no? Para efecto de que en uso de la inteligencia artificial se respeten los derechos fundamentales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería respuesta a qué se debe hacer para solucionar el problema. Otra, por ejemplo, ¿por qué eligió metodología? Bueno, ya dependiendo, si yo hago una investigación sobre inteligencia artificial y derechos fundamentales, es un tema que poco todavía se ha desarrollado, será pues una investigación cualitativa, probablemente el nivel será básica, ¿no es cierto? Una investigación teórica. La técnica que podría utilizar, por ejemplo, puede ser focus group, entrevistas, por ejemplo, para más o menos recoger respecto a las sensaciones que existe, la percepción que existe de los expertos en relación al tema, por ejemplo, o en todo caso inclusive podría ser análisis de fuentes documentales, donde recoja casos donde las personas se hayan quejado, por ejemplo, respecto a la afectación de su derecho al honor, a la protección de los datos personales, entre otros, a través del uso de inteligencia artificial. Bien, entonces, eso ya va a depender mucho del desarrollo propio de la investigación. ¿Cuáles son los principales hallazgos de tu investigación? Bueno, esto hay que responderlo justamente con los resultados de nuestra investigación. Si, por ejemplo, en el análisis de las fuentes documentales he encontrado que las personas que han denunciado la vulneración de sus derechos, ¿no? Por ejemplo, hayan interpuesto habeas data respecto a la vulneración de sus derechos a través del uso de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo resolvió el juez? ¿No? ¿Declaró fundada, infundada, improcedente? ¿Cómo resolvió? Por ejemplo, hay uno de los hallazgos, ¿no? Si nada más tomo 10 resoluciones, ¿no? 10 resoluciones, analizo todas, comparo,
por qué declaró fundada, por qué declaró improcedente y por qué declaró infundada. Por ejemplo, es parte del hallazgo, ¿no? O en todo caso también inclusive es parte del hallazgo las opiniones de los expertos que pueda recabar. Imagínense, entrevisto a 8 personas especialistas en inteligencia artificial, en TICs, y estos me manifiestan cuál es su postura, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Entonces, esto también es parte de los hallazgos en la medida que mayoría de ellos concuerden, por ejemplo. Lo que le llamamos las divergencias y las convergencias. Y finalmente, bueno, si me preguntaran, por ejemplo, ¿estás de acuerdo que la inteligencia artificial sea utilizada en la vida cotidiana de las personas, de los profesionales? Porque hay personas que son anti, ¿no? Es decir, están en contra de que se utilice la inteligencia artificial para efectos de que las personas utilicen. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, por un lado, está haciendo que la inteligencia humana se retrase, ¿no? Es decir, simplemente hace la vida fácil. Inclusive hay muchas personas que cuando toman examen simplemente preguntan inteligencia artificial y las personas están limitando, o a las personas se le está limitando para efectos de que pueda hacer uso de la razón, de la capacidad de crítica, porque la inteligencia artificial los está reemplazando. ¿Estás de acuerdo que sea parte de la vida cotidiana de las personas? Entonces, pues, respecto a esa pregunta, yo tomaré una postura, ¿no? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo por cuanto, si bien es cierto que la inteligencia artificial se puede usar para bien o para mal, pero hay que instruir a las personas, hay que aprobar normas, hay que tener todo un protocolo para efectos de que el uso de esta inteligencia artificial sea para el bien y no para el mal, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, más o menos es lo que puedan hacer. Bueno, obviamente con conocimiento de su tema van ensayando respecto a la tesis que ustedes estén desarrollando. Bien, ¿alguna otra inquietud? Bueno, si no hay más dudas, más inquietudes, igual las diapositivas se los vamos a pedir que les proporcionen a través del grupo de WhatsApp, y con esto habríamos terminado este webinar, y cualquier cosa pues pueden ustedes manifestar su inquietud. Gracias. Muchas gracias a este doctor. A ustedes, cuídense mucho. Creo que alguien levantó la mano. Bien, gracias, hasta la próxima.